Hola, buenas tardes. Mi nombre es Glenn Tatiana Peña Mora del grupo 6 del tema estados de agregación, cambios y diagrama de fase del agua y del carbono. Hola, mi nombre es Audi Patricia Piconsuari y les voy a hablar sobre los estados de agregación de la materia. ¿Qué es la materia? Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia está formada por partículas muy pequeñas. Estado plasmático. El plasma es un gas ionizado, uno de los 4 estados de agregación de la materia. Este gas está compuesto por átomos ionizados y contiene electrones libres e iones positivos y negativos. Cuando el gas se calienta a temperaturas altas pasa al plasma. Estado gaseoso. Se denomina gas al estado de agregación de la materia, compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen ni forma definida y se expandan libremente hasta llenar el recipiente que lo contiene. Características de la materia. Gases. Las partículas tienen un desorden total, también tienen forma y volumen variable. Estado de agregación. Fase sólida. Los átomos tienen un orden fijo, lo que hace que el sólido no pueda ser comprimido o deformado. Fase líquida. Es un fluido cuyo volumen es constante a su temperatura y presión y es definida por su contenido. Hola, muy buenos días, mi nombre es Daniel Pedraza y vengo a exponer acerca de los cambios de estado. Primero que todo, ¿qué es un cambio de estado? Se podría decir que es la evolución de la materia sin que su composición varíe. Bueno, ¿cuáles son los tres grandes tipos de estado en el planeta? Es el líquido, el sólido y el gaseoso. También hay otro llamado plasma, pero este habita más en el universo, ya que su composición está en los grandes cuerpos celestes y las mismas estrellas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la condensación. ¿Qué es la condensación? La condensación se puede decir que es el contrario a la ebullición, ya que en este proceso pasa de estado gaseoso a estado líquido. Vale, ¿por qué se da esto? Por lo mismo, cuando el estado gaseoso alcanza su punto de ebullición, también dependiendo de la temperatura, esta lo que hace es convertir el gas en líquido. Un claro ejemplo de esto sería las nubes, ya que pasan del estado gaseoso, que sería la nube, a la lluvia, que lo convierte en su estado líquido. Ahora vamos a hablar acerca de la ebullición. ¿Qué es la ebullición? Bueno, podemos decir que es el paso de un líquido a estado gaseoso. ¿Por qué se da esto? Bueno, hay varios motivos. El siguiente es, cuando el líquido iguala su punto de ebullición, el líquido permanece constante, es decir, la temperatura no aumenta ni baja, ya que este es el punto de ebullición del líquido. ¿Qué pasa cuando alcanza su punto de ebullición? Se evapora el agua, convirtiéndolo en gas. 3. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la solidificación. ¿Qué es la solidificación? Es el paso de un líquido a estado sólido. ¿Qué quiere decir esto? Esto se da por el punto exotérmico, o también conocido como el punto de solidificación. ¿Qué es esto? Bueno, depende del enfriamiento, claro está. A cierta temperatura de enfriamiento, el líquido se solidifica. ¿Esto qué hace? Que las partículas se vuelvan autónomas y haya un congelamiento. Primero que todo vamos a hablar sobre la fusión, que es el estado, que es el paso de estado sólido a estado líquido. ¿Por qué se da esto? Bueno, esto depende del punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Es dependiendo de la temperatura en la que esté el sólido. ¿Qué pasa con esto? Sucede que la temperatura en el punto de fusión se mantiene constante y ese es el punto de ebullición del sólido para pasar a estado líquido. Un ejemplo de esto sería el hielo, que con la temperatura adecuada pasa a estado líquido ya que se derrite. 6. Vale, ahora vamos a hablar de la sublimación. ¿Qué es la sublimación? La sublimación es el cambio de estado sólido a estado gaseoso, pero sin pasar por el estado líquido. Es decir, que es de forma directa. Vale, ahora, la ionización. La ionización es el paso de gas a plasma. ¿Qué es el estado de gas a plasma? Ya sabemos que el plasma, pues la mayoría son los cuerpos celestes del espacio, como las estrellas. Entonces un ejemplo sería las nubes, que se ionizan y convierten en estrella, en algún cuerpo celeste, no tiene que ser necesariamente una estrella. Ahora, la desionización es el paso de un plasma a un gas. Ahora, voy a explicar la imagen, ¿sí?, de la diapositiva. Acá podemos ver los tres grandes tipos de estado. Está el sólido, el gas y el líquido. Podemos ver que el líquido
pasa al sólido por la solidificación que ya expliqué. Podemos ver que luego el sólido pasa por sublimación al gas y el gas pasa por condensación a el líquido. Ahora, también está un sinónimo para la sublimación, que sería la cristalización, que sabemos que es del gas al sólido. Y ya el resto pues ya lo expliqué, que sería de líquido a gas, vaporización, y de sólido a líquido, fusión. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diego Alejandro Moreno Alba y hoy voy a explicar el ciclo del agua, o también el ciclo hídrico, el cual pues se divide por el agua del mundo. El agua del mundo está dividida en el 97.5% del agua salada, que se divide en ríos y océanos, y solo el 3% de agua dulce se divide en el 2% que son casquetes polares y icebergs, y el 1% que están en algunos ríos específicos, como se muestra en la siguiente gráfica. Bien, el ciclo del agua es un ciclo hídrico, el cual consta de que el sol evapora el agua, el cual es el movimiento que el agua vuelve del estado líquido al vapor. El vapor, al ser condensado en las nubes, pues se forma el método que es la condensación. Y cuando las temperaturas indican que ya sea el momento y el ambiente, se hace la precipitación del agua, de la lluvia o la nieve. Y bien, cuando el agua cae de la lluvia al suelo y parte de los océanos, el agua se traslada de forma subterránea, en la cual en algunas veces el agua cae de vuelta a los ríos y a los océanos que lo conforman. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Danilo José Morales Arenales y me correspondió el tema de diagrama de fase del carbono. Bueno, antes de comenzar con la explicación del diagrama de fase, me gustaría contar una historia que nos ayudará a entrar en contexto y facilitar la explicación del diagrama de fase del carbono o diamante. Resulta que en el antiguo Egipto, un emperador llamado Keops ordenó la construcción de una gran pirámide con un lago artificial a sus pies. Pero Keops reunió a los mayores eruditos de todo el reino, quienes propusieron encender la mayor hoguera jamás vista, nunca antes en el mundo antiguo, para poder, en vez de crear un lago artificial de agua, crear un lago artificial de diamantes. Ellos añadieron muchísimo carbono bruto y empezaron a encender la fogata jamás antes grande vista. Pero lamentablemente después de mucho tiempo ese carbón nunca se convirtió en diamante y solo se encontraron cenizas y no hubo ni rastro de diamante, ni siquiera líquido, ni siquiera encontraron un diamante líquido porque en ese tiempo pensaban que el diamante era líquido, solo encontraron cenizas y unos cuantos carbones. Bueno, continuando con el tema, si podemos visualizar la trayectoria roja, el diamante se convertirá en grafito antes de fundirse. El carbono fundido se convertirá en diamante justo por encima de los 10 grados pascales, gigapascales, y se enfría manteniendo la presión una vez que el diamante se ha enfriado lo suficiente. Se puede especializar lentamente sin que cambie de fase. Sin embargo, hay que atravesar con cuidado la región de hashing. Esta región sombreada que podemos observar en la gráfica es donde se encuentra el diamante metaestablemente y también el grafito metaestablemente más el diamante. ¿Qué nos indica esto? Que si ocurre cualquier cambio dentro de estos dos umbrales, el diamante pasará inmediatamente o el grafito pasará inmediatamente a convertirse a su fase de vapor, como ocurrió en la historia del faraón. Por eso ellos no encontraron nada más que cenizas, que eran los restantes del diamante en bruto y el carbón. Por esta razón fue que no pudieron encontrar nada de piedras ni siquiera líquido, porque ellos pensaban que el diamante era anteriormente un líquido antes de pasar a ser un sólido. Continuando con el tema, la trayectoria azul, si la podemos observar en la gráfica, solo si se calienta el diamante se convertirá en grafito. Luego se vaporizará
o es decir, se sublimará a los 4000 grados Kelvin. La ruta verde muestra la única forma segura de difundir el diamante, es decir, que empieza con una precisión muy alta, luego de aumentar la temperatura, por encima de los 5000 grados Kelvin. Se podría seguir aumentando la temperatura o bajar la presión, pero siempre teniendo en cuenta de que cualquier mínimo cambio en estas temperaturas puede crear una forma no segura de hacer diamante. Esto nos dará ninguna piedra preciosa. La ruta verde muestra la única forma segura de fundir el diamante y empezar con una presión muy alta. Luego de aumentar la temperatura por encima de los 5000 grados Kelvin, se podría seguir aumentando la temperatura o bajar la presión. Hay que tener en cuenta que hay un problema real en esto. Si queremos crear diamantes artificialmente, no existen contenedores que puedan mantener esa temperatura, esa combinación entre la temperatura y la presión. Pues claro que se han hecho diamantes sintéticos, pero pues no, generalmente no a partir de la fusión, que es un método por el cual muchas personas han tratado de hacerlo. Ok, si observamos detenidamente la siguiente gráfica, que es muy similar a la anterior, podemos observar que en esta es más fácil de ver el punto triple. ¿Qué es el punto triple? El punto triple es donde están contenidos los tres estados de la materia. El líquido, donde coexisten los tres estados de la materia principales, el líquido, el sólido y el gaseoso, en el mismo lugar. Si podemos ver, aquí hay líquido, hay vapor y hay sólido. Y todos estos tres están coincidiendo en el mismo lugar, sin dejar de existir al mismo tiempo. Porque para poder pasar del líquido hay que pasar al vapor. Pero en este momento aquí, en esta gráfica, es uno de los momentos más especiales cuando se transforma el diamante, el grafito en diamante. Como dije anteriormente, aquí es donde podemos encontrar el metal estable del diamante y el grafito, y aquí a su misma vez. Sin embargo, cualquier cambio en estos puede generar una ruptura y generar que inmediatamente se convierta en vapor. ¿De qué depende que el grafito se convierta en diamante? Depende de la temperatura y la presión. Si mantenemos esos dos factores eh, a la temperatura constante que nos piden y a los giga. Si mantenemos los gigapascales justo donde lo necesitamos, podemos mantener la temperatura. En la siguiente gráfica podemos observar también la transformación del grafito en diamante en una forma más sencilla de entender mediante el cálculo diferencial y en dos dimensiones. En el siguiente video podremos encontrar una breve visualización de cómo luce un punto crítico, un punto triple en la vida real. Liquid equilibrium line. Absolute and a Así temperature luce of un minus punto triple 50. en el mismo lugar, líquido, sólido y gaseoso. Esta es una simulación en un laboratorio. Bueno, y eso sería todo por hoy y muchas gracias. Hasta luego.